Bueno, en la clase anterior habíamos visto el aspecto objetivo del tipo doloso activo. Habíamos visto que primeramente está la tipicidad objetiva. El tipo objetivo requiere en el tipo doloso activo una mutación del mundo, resultado, como se lo quiere llamar, mutación del mundo. Que esa mutación del mundo tiene que ser causada por la conducta, por la exteriorización de la conducta en el mundo, y en consecuencia, en los casos en que se separa la mutación del mundo, el resultado de la conducta, tiene que probarse la relación de causación. Habíamos dicho que en los casos que no se separa, no es que no exista causación, existe, solo que no presenta ningún problema. Está íncita en el verbo mismo, de modo que no presenta ningún problema. En el supuesto en que se separa, hay que probar la relación de causación. O sea, la causalidad en este tipo es causación. Bien, también habíamos visto que algunos tipos objetivos activos, dolosos activos, requieren algunos elementos fenoménicos, circunstancias de tiempo, lugar, modo, ocasión, etc. Otros no lo requieren. Y nos ha quedado, por último, un elemento importantísimo del tipo objetivo doloso, que es la posibilidad de atribuir la conducta a un agente como obra propia. Lamentablemente tenemos que adelantar acá conceptos que después vamos a ver más claro cuando veamos la cuestión del concurso de agentes, de personas en el delito, la concurrencia de personas en el delito. De momento, por razones expositivas, tenemos que adelantar esto, aunque aclaro, ya después lo van a ver más claro, pero merece una explicación previa, porque si no, no se entiende lo que vamos a decir. Lo que en el tipo objetivo doloso, tenemos que la exigencia del tipo objetivo doloso es que objetivamente haya una posibilidad de considerar a alguien como autor o como partícipe de un delito. No es que acá cerremos que tenemos un autor o un partícipe, sino que es simplemente la posibilidad de que tengamos un autor o un partícipe. El autor de un delito, el Täter, Hechor, que dicen los alemanes, el autor de un delito es aquel que tiene el dominio del hecho. Es decir, autor del delito es aquel que en cualquier momento puede decir llevarlo adelante, interrumpirlo, etc. Es el dueño del hecho. Si alguien es autor de un delito o no, lo vamos a saber cuando sepamos si tuvo voluntad de dominar el hecho, es decir, en la tipicidad subjetiva. Pero en la tipicidad objetiva tenemos que saber si hubo posibilidad de dominar el hecho. Porque no nos vamos a preguntar si alguien tuvo voluntad de dominar el hecho cuando no era posible dominarlo. Es decir, lo que nos preguntamos en la tipicidad objetiva no es si hubo dominio del hecho, sino si hubo dominabilidad del hecho, posibilidad de dominar el hecho. Respecto del autor estamos hablando, de momento. Porque hay hechos que no son dominables. Hay hechos que no son dominables por nadie. La ciencia, la técnica, tiene límites. Y hoy, bueno, por más que la geología, la vulcanología, todas las ciencias de la geografía se trabajen mucho, sin embargo, los terremotos, los sismos, no son dominables. Nadie los puede dominar. Entonces,
Si un sujeto se le ocurre mandar al tío rico a una zona sísmica, a ver si en el medio del sismo viene un terremoto y se quede heredando la fortuna del tío, y aunque en el sismo venga el terremoto y desaparezca el tío, y este se quede con la fortuna, la conducta es objetivamente atípica, porque ni este sujeto ni nadie puede dominar ese hecho. Nadie puede dominar un terremoto. Entonces, objetivamente, falta la tipicidad objetiva de la conducta. Ahora bien, es decir, no le podemos atribuir, no es atribuible, no es imputable a nadie. Es decir, no podemos concebir que haya un autor de un hecho que no es dominable. Es decir, carece de dominabilidad. No tenemos por qué preguntarnos nada subjetivo, porque aquí directamente es la dominabilidad objetiva la que está faltando. Ahora bien, hay hechos que son dominables por el ser humano, pero no por todos los seres humanos, sino por aquellos que requieren ciertos conocimientos o ciertas habilidades. Entonces, para determinar la dominabilidad del hecho, se necesita saber si el sujeto activo tiene esas habilidades o no las tiene. La señora empleada de casa que nunca manejó una computadora, no tiene la menor idea de cómo se manejan estas cosas, yo tampoco, pero no importa, es una idea muy lejana. Pero bueno, pongamos el ejemplo de la señora y que está plumereando todo y plumerea el teclado de la computadora y por un azar del destino, plumerear el teclado acciona accidentalmente la salida de un mensaje de mail altamente difamatorio para una persona, obviamente que esa señora no tenía posibilidad de dominar el hecho, no tenía dominabilidad del hecho. En consecuencia, tampoco existe la tipicidad objetiva dolosa. Ese hecho no se le puede atribuir a la señora como autora. Objetivamente no se le puede atribuir, de ninguna manera. Así como tampoco al sobrino del tío rico se le puede atribuir objetivamente, se le puede imputar objetivamente la condición de autor. No puede haber un autor de hechos que no sean dominables. ¿Por qué? Porque la autoría requiere dominio del hecho y los hechos que no son dominables no pueden responder a un autor. No se le puede atribuir el hecho como obra propia. Pero en los delitos no solo intervienen autores, coautores, etcétera, sino también intervienen cómplices. Cómplices que a veces pueden tener el dominio del hecho, como les decía hace un rato, si tenemos el requisito de un delicto propio, y sin embargo el sujeto activo no reúne esos caracteres, puede llegar a serlo. Pero normalmente el cómplice, el llamado cómplice secundario de nuestro derecho positivo, no tiene dominio del hecho. Entonces, ¿cuándo hay un cómplice? Hay un cómplice cuando coopera con el autor o autores, coopera en el injusto de otro, de una manera que no es banal, de una manera significativa, desempeñando un rol que no sea banal. El rol no banal, ¿el rol banal cuál es? El rol banal es aquel rol, no sé, el del librero que le vende al falsificador el papel o la tinta. Bueno, es un rol banal. ¿Rol banal cuál es? El del señor que tiene una cuchillería donde venden cuchillos, etcétera, para asado, todo eso, ¿no? Churrasco. Viene un señor y dice, quiere un cuchillo filoso. Sí, voy a matar a mi suegra. El señor lo mire, está loco, pero le vende el cuchillo. Bueno, listo. Lo único que hace es vender el cuchillo.
Rol banal, el ejemplo que siempre ponemos, el que se sube a un taxi, para un taxi en la calle, se sube, lléveme a la esquina de tal con tal, porque voy a asaltar el banco. Ah, sí, dice el tachero, mira, está loco. Lo lleva hasta esa esquina, si no, déjeme aquí, le paga, el otro, gracias, le deja una propina, y se va con el taxi, listo. Son roles banales. Rol no banal ya es otra cosa, es un aporte. Ahora, cuidado porque la cuestión de los roles, y en esto de la banalidad y no banalidad del rol, hay que tenerlo en cuenta. Los roles no están petrificados. Los roles son dinámicos. Todos tenemos roles que son dinámicos. El rol de padre, el rol de marido, el rol de estudiante, el rol de profesor, el rol de lo que sea, de paciente, lo que sea. Distintos roles. Y estos roles, en sociología, la teoría de los roles revela que los roles son dinámicos. Si no tuviésemos roles dinámicos, si los roles no fuesen dinámicos, no tendríamos telenovelas, porque les aseguro que todos los libretos de la telenovela están básicamente fundados en justamente en la dinámica de los roles. Son roles que va cambiando, el suegro que es el amante del cuñado, del hermano, del primo, no sé qué. Roles, la dinámica de roles que genera contradicciones. Básicamente sobre eso es donde gira los guiones de telenovelas. Los roles son dinámicos, entonces lo que es un rol banal de repente se convierte en un rol no banal. El señor que vende cuchillos, sí, perfecto, el señor que vende cuchillos vende los cuchillos, nada más. Ahora, si hay una enorme trifulca delante de la cuchillería del señor, entra un sujeto alterado totalmente, tira dinero arriba del mostrador y dice, deme un cuchillo. Cuidado que venderle un cuchillo en esa circunstancia ya no es un rol no banal, ya es un rol importante. Ya no es un rol banal, ya es un rol no banal. Es decir, ya es una complicidad. Pero si el sujeto que vende el cuchillo quiso ser cómplice o no, si tuvo voluntad de ser cómplice o no, eso lo veremos en la tipicidad subjetiva. Si tuvo dolo de cómplice o no tuvo dolo de cómplice. Aquí lo único que vemos es trifulca en la calle, el sujeto que le entrega el cuchillo, existe la posibilidad de un rol no banal. No lo podemos afirmar hasta no saber si hubo un dolo de asumir el desempeño de un rol no banal. Quede claro esto. El instigador, por regla general, el rol del instigador siempre es un rol no banal. ¿Por qué? Porque el instigador tiene que determinar al autor. Es decir, si vemos que hay una causalidad entre la conducta del instigador y la decisión de realizar la conducta típica por parte del autor, ahí no hay ningún rol. Ahí objetivamente se abre la posibilidad de un rol no banal. De cualquier manera, veremos si hubo instigación o no, recién sabiendo si el sujeto tuvo dolo de instigar, dolo de determinar al otro al delito. Bueno, con esto, las condiciones en las cuales es posible considerar que como obra propia hay un ser humano como autor o como cómplice o como instigador, posibilidad objetiva de que esto suceda, con esto completamos la tipicidad objetiva, el tipo objetivo, y pasamos a analizar el tipo subjetivo del tipo doloso activo. El núcleo central del tipo subjetivo, del tipo doloso activo, es naturalmente el dolo. ¿Qué es el dolo?
El dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo. La voluntad realizadora del tipo objetivo, que, por supuesto, como toda voluntad, presupone un conocimiento. De modo que el dolo tiene dos componentes. Un aspecto volitivo que presupone un aspecto cognoscitivo. Si no conozco determinadas cosas, no puedo querer determinadas cosas. Yo no puedo querer ir a Mar del Plata si no sé que Mar del Plata existe y dónde queda Mar del Plata. Iría a cualquier lado. Bueno, efectivamente necesito tener ciertos conocimientos para saber, para poder tener ciertas voluntades. Estos conocimientos que supone el dolo no son conocimientos potenciales. No son posibilidades de conocimiento, sino conocimientos efectivos. Son conocimientos que debo tener. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque para la culpabilidad, para el reproche de culpabilidad que vamos a ver después, el tercer carácter específico del delito, basta con que haya una posibilidad de conocimiento. En el dolo no, en el dolo tengo que tener conocimientos efectivos. Tengo que conocer efectivamente lo que me permite tener voluntad realizadora del tipo objetivo. Si no sé que tengo adelante un ser humano, no puedo querer matar a un ser humano. Si no sé que me estoy apoderando de una cosa ajena, no puedo querer tener dolo, no puedo querer apoderarme de una cosa ajena. Es decir, si no conozco esos elementos, no puedo tener dolo de homicidio, dolo de hurto o dolo de cualquier otro delito, si no tengo esos conocimientos previos. Pero esos conocimientos tienen que ser, por eso esos conocimientos, a nivel de la culpabilidad basta la posibilidad de conocimiento, a nivel del dolo se requiere que sean conocimientos efectivos. Y no basta con que sean efectivos, sino que requieren además cierto grado de actualización en el momento de la realización de la conducta. Todos sabemos que tenemos que cerrar el gas, que el gas es peligroso, que cuando nos vamos de casa tenemos que cerrar la llave de gas, sí, lo sabemos todos. Pero cuando un señor sale de casa y se olvida de cerrar la llave de gas, es porque no actualizó ese conocimiento. En consecuencia, si al rato vuela a la casa y resulta herido un vecino, le vuela la pared al vecino, se le cae encima y lo lastima, en ese caso, el señor que se fue no tuvo el fin de provocar la explosión ni de lesionar al vecino. No actualizó suficientemente conocimientos que tenía. Entonces, no solo basta con que los conocimientos sean actuales, sino que se requiere cierto grado de actualización para tener la finalidad típica, es decir, el don. Hay algunas dificultades con esto. Hay algunos conocimientos en los que obviamente el sujeto no está pensando en el momento de la realización de una conducta. Esto ha planteado algunas dudas. Es decir, un acto sexual sobre una persona menor de 13 años. El sujeto lo está realizando y en ese momento no está pensando, reflexionando sobre la edad de la víctima ni sobre la partida de nacimiento de la víctima. Se supone que la conoce, porque si no estaría en un error. Sí la conoce, pero no la está pensando en ese momento. Lo que pasa es que son supuestos en que el dato resulta inevitablemente copensado. No se puede separar de la conducta. El sujeto sabe la edad de la víctima, no es necesario que reflexione, pero no puede dejar de copensarlo en el momento en que está realizando la acción típica. El dolo, tradicionalmente, toda la doctrina considera que hay un dolo de primer grado, dolo directo de primer grado, un dolo directo de segundo grado, dolo de consecuencias necesarias, y una tercera forma de dolo que sería el dolo indirecto o eventual. Dolo directo, ninguno de los dos. El dolo del primer grado o segundo grado presenta mayores dificultades en cuanto a que es querer el resultado en los dos casos. Solo que en el primero se requiere directamente el resultado, en el segundo también, pero se sabe
que va a haber otros resultados que en una de esas me son medianamente indiferentes. El que dolo directo de primer grado quiere matar a alguien, bueno, pega unos balazos, lo mata. Dolo directo de segundo grado, dolo de consecuencias necesarias, alguien quiere cobrar el seguro de un pasajero, el seguro de vida de un pasajero de avión, que está a su favor. Y por ende, vuela, pone una bomba en el avión, vuela el avión, sabe que se van a matar todos los pasajeros, los pilotos, el personal, etc. Sí, es dolo directo, es dolo de consecuencias necesarias, no cabe duda. En ese caso, en esos dos casos no hay problema. El problema está, los problemas más serios se presentan con el llamado dolo eventual. La doctrina tradicional, la doctrina más corriente, considera más o menos, no me voy a entrar a todas las teorías que hay para distinguir culpa con representación de dolo eventual, etcétera, y de la crítica nos llevaría mucho tiempo, pero más o menos, ¿qué es lo que se considera dolo eventual? Dolo eventual suele considerarse aquella voluntad que está acompañada de un ánimo del que me importa si sucede, si pasa mala suerte, que se fastidie y se la aguante, en fin, el que me importa. Es decir, realizo una conducta, preveo que puede haber tal o cual resultado, bueno, si pasa mala suerte, que se la aguante. Este que se la aguante, este que se fastidie, mala suerte, que me importa, no hace a la voluntad. Esto es un ánimo. Dentro de un rato vamos a ver que los ánimos dan lugar a un derecho penal de ánimo, y todo derecho penal de ánimo normalmente es un derecho penal de enemigo. En un Estado de derecho, un derecho penal no puede ser de ánimo, y un ánimo no incide sobre la voluntad es la misma en el dolo directo que en el dolo eventual, solo que en el dolo eventual va acompañado por un ánimo. Creo que hay un problema acá más bien referido a la prueba del dolo. Yo no sé si existe realmente el dolo eventual o si estamos tratando de resolver en el derecho penal un problema probatorio. Tengo algunas dudas. Y tengo algunas dudas incluso de la doctrina actual. No voy a entrar a la discusión, pero los viejos códigos tenían presunciones de dolo. Nosotros sabemos que el derecho penal es refractario a las ficciones y también a las presunciones iuris et de iure. Una presunción que no admite prueba en contrario es un recurso procesal para ahorrar tiempo, para ahorrar procedimiento, para dar por cierto aquello que se sabe que algunas veces o muchas veces no es cierto. Entonces, tiene una parte de ficción. Si se presume siempre que pasa algo, sabiendo que a veces no pasa, es porque se va a dar por cierto algo que no es cierto. Estas presunciones de dolo han desaparecido hoy de las legislaciones. Nosotros lo tuvimos algunos años con una reforma, creo que la de 1903, lo dejó vigente hasta el Código de 1921, la presunción de dolo, y desapareció, me parece, creo recordar eso. No existe presunción de dolo en nuestro código. En los códigos procesales antes existía la prueba tasada. Dos testigos hacen plena prueba, testis unius, testis nullius, un solo testigo no hace prueba, etc. Eso ya ha desaparecido y está reemplazado por la sana crítica. Es decir, hoy, para probar algo, el tribunal usa el mismo método que se usa en la historia para reconstruir un hecho pasado. Heurística, se ve qué hechos se toman en cuenta, qué datos se toman en cuenta, se analiza, crítica externa, si son falsos, son verdaderos, crítica interna, si son creíbles, síntesis. Bueno, técnica de reconstrucción de un hecho pasado, en este caso, en derecho procesal, un delito. El juez reconstruye el hecho pasado de esta manera. Bueno, pero en estos casos,
en que es dudoso si hay culpa consciente o si hay dolo eventual, o si hay dolo directamente, creo que hay un recurso procesal elemental. Es decir, si el autor me prueba que ha tenido razones más que suficientes, reales, no una mera esperanza, sino razones de peso, para creer que en cualquier circunstancia iba a evitar el resultado, entonces tengo que tener por probado que no quiso el resultado. Ahora, si no tiene ninguna de esas razones, si realmente dice, no, yo creí, pero usted no pensó, sí, pero creí. No, cuidado, ahí yo no le puedo creer. Esto es una cosa de un juez racional, no. Si alguien me dice, sí, yo iba a exceso de velocidad, pero resulta que soy el campeón de turismo carretera y no había nadie en la ruta. Bueno, ¿por qué voy a creer que quería matar a alguien? No. Bueno, habrá una culpa, quizá incluso una culpa grave, sí, pero culpa. Pero dolo de querer matar a alguien, no. Bien. Claro que naturalmente en la experiencia esto me dice, bueno, pero entonces cualquiera puede inventar cualquier cosa. No, cuidado, cualquiera no puede inventar cualquier cosa. Como juez yo no le puedo creer a alguien que me diga, no, en el asado estaba así, vino y se me clavó. Ya sé que oí cosas de esas, pero no la creí. No sé, yo tiré una soga, no me di cuenta que en la otra punta de la soga había un lechón. Sí, también escuché algunas cosas de estas, no las creí. Bueno, naturalmente, sí. Nosotros no podemos meternos dentro de la psiquis de una persona, pero tampoco podemos negar que el dolo tiene un componente psíquico, no cabe la menor duda. Hay una voluntad, esa voluntad es un fenómeno psíquico, si no me estoy saliendo del dato óntico. Y evidentemente que los fenómenos psíquicos los tengo que conocer a través de datos objetivos, tengo que presumir que el sujeto quería o que el sujeto no quería. Entonces, a través de esos datos objetivos, si me dice una tontería como cualquiera de las que he dicho hace un momento, bueno, naturalmente que no la voy a creer, eso queda claro. Para eludir esto, por una vía rara, hoy se quiere llegar a que el dolo es mero conocimiento. El dolo no puede ser conocimiento, el dolo es voluntad. Es voluntad de querer realizar el tipo objetivo. El mero conocimiento del tipo objetivo no me puede agotar nunca el dolo. Si yo pretendo que el conocimiento del tipo objetivo me agota el dolo, lo que estoy haciendo es generar una nueva presunción de dolo. Es trabajar de nuevo en eso, es por un camino inverso volver a generar la presunción de dolo. No, dolo es voluntad realizadora, que requiere ciertos conocimientos, por supuesto. Con esto no le digo que haya resuelto el problema del dolo eventual, pero creo que hay que buscarlo más bien por el lado de la prueba del dolo. Bien, respecto del dolo eventual, no nos confundamos tampoco voluntad con deseo. Una cosa es la voluntad de producir el resultado, la voluntad final de producir el resultado del tipo objetivo. Otra cosa es el deseo. Yo puedo desear muchas cosas, pero como no hago nada, no tengo voluntad realizadora, en consecuencia, nadie me puede decir nada. Nadie puede penar el pensamiento. Ahí estoy. Pero también puedo realizar alguna cosa con el deseo, incluso, de que no pase el resultado. Deseo. Mero deseo. Está el famoso ejemplo de los mendigos rusos, de un viejo autor austríaco de hace muchísimos años, los mendigos rusos que mutilaban niños para hacerlos pedir limosna. Y naturalmente no querían el niño muerto, no les servía el niño muerto, querían el niño vivo, pero aceptaban la posibilidad de que el niño, naturalmente, de los niños que mutilaban, a algunos se les muriera. El deseo no era
provocar la muerte del niño, pero en la finalidad estaba incluida la muerte del niño. Es como el jugador que sí, quiere ganar, pero quiere perder, porque sabe que en el juego se gana y se pierde, no hay nada que hacerle. Bien, el dolo requiere conocimientos para que haya voluntad, por supuesto. Esos conocimientos en algunos casos pueden no existir y por ende no haber dolo. Son los casos de error de tipo que elimina el dolo. Todo error de tipo elimina el dolo, no hay nada que hacer. Si yo no creo que lo que tengo delante o que lo que me estoy apoderando es de una cosa mía, creo que me llevo el paraguas de la cervecería o del café, que me estoy llevando mi paraguas y me estoy llevando el paraguas del vecino, naturalmente, por un error, no puedo tener la voluntad de apoderarme de una cosa mueble ajena. Si a la salida de un estacionamiento, me ha sucedido alguna vez, a la salida de un estacionamiento me dan la llave, me traen un auto que es idéntico al mío, me subo al auto y hago unos metros y me doy cuenta que no es mi auto, naturalmente que no tuve ninguna voluntad de apoderarme de un automotor ajeno. Bueno. Error de tipo. Error de tipo que puede ser vencible, puede ser invencible. Error de tipo que puede recaer sobre elementos naturales, que puede recaer sobre elementos normativos del tipo. Ahí sí basta el conocimiento en la esfera del profano. No se necesita el conocimiento técnico que para definir la tipicidad objetiva necesita el juzgador. No, aquí para el dolo basta el conocimiento en la esfera del profano. Alguien no tiene por qué declamarme todas las condiciones de un cheque para darse cuenta que es un cheque. Listo. Basta el conocimiento que tiene el usuario normal de que se trata de un cheque. Es decir, pero de cualquier manera, el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, que son necesarios para poder querer tener la realización del tipo objetivo, cuando faltan, da lugar a un error de tipo. El error de tipo siempre elimina el dolo. Si no conozco los elementos del tipo objetivo, no puedo tener la voluntad de realizarlo. Pero el error puede ser vencible o invencible. Es decir, si poniendo la normal diligencia yo puedo salir del error, hay un error vencible. Este error vencible, si mi paraguas es negro y me llevo un paraguas rojo, soy un despistado total que poniendo un mínimo de atención me estaba dando cuenta que me llevaba el paraguas de otro. Bueno, pero en ese caso no pasa nada. ¿Por qué? Porque puede haber una responsabilidad por negligencia, pero mi negligencia es atípica, dado que no hay un tipo de hurto culposo. Simplemente. En lugar, si estoy cazando y hay otro cazador que se puso un casco de ciervo, y yo lo veo y creo que es un ciervo y le tiro, poniendo un poco de atención me podría dar cuenta que es un idiota que está con un casco de ciervo en la cabeza. Sí hay responsabilidad porque hay tipo de homicidio y de lesiones culposas, el 84 y el 94 del Código Penal. Ahora, ¿qué sucede con aquel que actúa en la duda? El que actúa en la duda, si realmente actúa en la duda, no sé si le estoy disparando a un ser humano o a un lobo. Estoy cazando, no sé si esto que tengo adelante será un ser humano, será un lobo. Le tiro. Y mato a un ser humano. Y entonces hay dolo, por supuesto. Me era indiferente saber si era un ser humano o si era un lobo. El que en la duda actúa con dolo. Claro, puede ser que estoy disparando y sé que voy a tener
la posibilidad de tener dos cadáveres, un cadáver humano o un cadáver de lobo. Si tengo un cadáver humano, estoy en un homicidio. Si tengo un cadáver de lobo, bueno, estoy en una ausencia de tipicidad, es decir, en un delito, en un no delito. También hay errores de tipo que están culturalmente condicionados. Hablamos hace un rato, la vez pasada, de que toda ciencia realmente avanza corrigiendo sus errores acerca de la causalidad. Bueno, pero hay disciplinas, hay culturas que tienen conceptos distintos de la causalidad, diferentes conceptos de la causalidad. Sobre todo cultura de nuestros pueblos originarios, por ejemplo. De repente lo están golpeando a un paciente porque le van a sacar el diablo del cuerpo, el mal del cuerpo, y realmente lo están lesionando. O bien le dan unas hierbas que por ahí lo pueden envenenar. Bueno, pero ellos en su concepto de la causalidad entienden que lo están curando, que le hacen un bien a la persona. No tienen un dolo de lesión de ninguna manera, no tienen dolo de lesiones. ¿Por qué? Por un error acerca de la causalidad culturalmente condicionado. Hay tipos, como vimos, con elementos de carácter normativo. Estos elementos de carácter normativo, en el tipo objetivo, el juzgador, el juez, los tiene que considerar conforme al criterio técnico-jurídico. Pero en el dolo, el sujeto activo, basta con que tenga el conocimiento paralelo en la esfera del profano. No necesito que una persona me recite toda la regulación del derecho mercantil respecto del cheque. Basta con que sepa que se trata de un cheque, como lo sabe cualquiera que es un usuario, que maneja una cuenta bancaria, etc. Basta con eso. Hay algunos errores más o menos que plantean algunos problemas particulares acerca de la causalidad, algunos de los cuales son irrelevantes. Uno de ellos es el caso del llamado dolus generalis. Se denomina de esta manera a aquellos fenómenos en que el resultado se adelanta o se atrasa respecto de lo programado. El ejemplo que se pone para el resultado que se adelanta respecto de lo programado, siempre por la doctrina, es el sujeto al que arroja a alguien a un río para que se ahogue, lo arroja desde un puente. El sujeto, en vez de morir ahogado, al caer se golpea el cráneo, se destroza el cráneo contra un saliente de una columna del puente y llega al agua muerto. Obviamente es una desviación del curso causal que no tiene relevancia respecto del dolo. Ahora, en el dolus generalis también puede atrasarse la producción del resultado. Entonces hay dos hipótesis. Puede ser que alguien mate a alguien, haya programado matar a alguien y tirar el cadáver al río para ocultar su homicidio. Sí. En tal caso, poco importa que cuando lo haya tirado al río todavía no fuese cadáver. Pero es posible que suceda otra cosa. Es posible que el sujeto quiera matar a alguien, lo mate, o crea que lo mató, y después tome lo que cree que es un cadáver y lo tire al río. En ese caso hay dos conductas y no podemos hacer de dos conductas una, no hay nada que hacer. Entonces tenemos una tentativa de homicidio, él creyó que lo había muerto, que había consumado, pero no lo había consumado. Y después tenemos un homicidio culposo, porque cuando uno tira un cadáver al río tiene que cerciorarse mínimamente antes de que se trate de un cadáver, ¿no? Está violando un deber de cuidado. Entonces tenemos un concurso real. Después vamos a ver qué es el concurso real. Es cuando, digamos provisionalmente, que es cuando dos delitos tienen que juzgarse en una misma sentencia. Otro de los casos que plantea dificultades en esto es la aberratio ictus. La aberratio ictus es cuando el sujeto dirige la conducta contra un objeto
y lesiona otro objeto, dos objetos equivalentes, ¿no? Persona y persona, por ejemplo. Dispara contra una persona y lesiona al que está al lado. El caso debe resolverse conforme a concurso ideal, es decir, es una sola conducta, disparó contra una persona, una tentativa de homicidio contra una persona, no lo consumó. Lesionó al que está al lado. Disparar a alguien que está cerca de un árbol, disparar contra un árbol cuando hay una persona cerca es violación de un deber de cuidado. Disparar contra una persona cuando hay otra cerca es la misma violación del deber de cuidado. En consecuencia, hay un concurso ideal, dos tipos que coinciden sobre una misma conducta, de tentativa de homicidio con homicidio o lesiones culposas, lo que fuera. Ese es el caso de la aberratio ictus. Naturalmente los tipos deben ser, los objetos deben ser equivalentes, porque si tiro sobre una persona y lesiono al perro, naturalmente estoy en una tentativa de homicidio, quizás esté en un maltratamiento de animales, pero no tiene que ver. Distinto es el caso del error en la persona. Quiero darle un garrotazo en la cabeza a Juan y le doy un garrotazo en la cabeza a Pedro porque era de noche y me confundí y creí que era Juan, pero era Pedro. En ese caso, quise lesionar a una persona, lesioné a una persona. Es indiferente que esa persona haya sido Juan o Pedro. Quise lesionar a una persona, dirigí la conducta contra esa persona, lesioné a esa persona. Se terminó. Distinto es el caso en que me confunda a Juan con un maniquí. Claro. En ese caso, disparé sobre el maniquí, no tengo dolo de daño, porque creí que era Juan, y en realidad lo que hice fue una conducta típica, directamente. Juan no estaba. Bien. Pero en realidad, respecto de todo del error sobre agravantes y atenuantes, tengamos en cuenta que siempre hay que estar al tipo más benigno. Si creo que si actúo con un dolo de tipo agravado, creo que estoy lesionando o matando a mi padre, pero no es mi padre, yo creía que era mi padre, pero no es mi padre, en realidad lo que estoy haciendo es incurriendo en el tipo básico. ¿Por qué? Porque solamente yo tenía dolo del tipo agravado, pero el resultado es un resultado de tipo básico. Tengo solo el aspecto objetivo del tipo básico y el dolo del tipo básico porque el otro era ilusión mía. Si supongo que estoy incurriendo en el dolo del tipo básico, pero realmente lo que consumo es un tipo atenuado, y bueno, realmente no he hecho más que el tipo atenuado, porque también mi dolo del tipo básico no coincide con el aspecto subjetivo. Ahora bien, todo error de tipo, como elimina el dolo, también elimina la conciencia de antijuridicidad. Es un error de prohibición al mismo tiempo, pero esto no importa. Porque si no tengo tipicidad, ¿para qué me voy a plantear un problema de culpabilidad? Tengamos esto en cuenta. Bien, con esto hemos cerrado más o menos la cuestión del dolo y la cuestión del error de tipo que elimina siempre el dolo. Pero el tipo doloso activo, no todos los tipos dolosos activos tienen la misma estructura. Hay tipos dolosos activos simétricos en que se completan con el dolo coincidiendo con la realización del tipo objetivo y nada más. Y tipos dolosos activos asimétricos en que hay una hipertrofia, es más grande el tipo subjetivo que el tipo objetivo. ¿Por qué? Porque requieren elementos subjetivos distintos del dolo que pueden ser de dos clases.
elementos de tendencia interna trascendente o ultrafinalidades y elementos de tendencia interna peculiar o ánimos. Cuidado, no nos confundamos acá estas cosas con motivaciones. Las motivaciones son el de dónde. Las ultrafinalidades son hacia dónde. Los ánimos son cómo. Las motivaciones pertenecen a la culpabilidad. A la culpabilidad. Los elementos subjetivos distintos del dolo, sean ultrafinalidades o sean elementos de ánimo, pertenecen a la tipicidad subjetiva. Elementos subjetivos de tendencia interna trascendente, tenemos una cantidad en nuestro Código Penal, recorran ustedes cada vez que se ve con el fin de, con el objeto de, para. En todos esos son ultrafinalidades, que no requieren para nada una contraparte objetiva, no la requieren. Por eso que se llaman delitos de resultado cortado a veces. Elementos subjetivos de ánimo. Bueno, hace un rato les dije que los elementos subjetivos de ánimo no son compatibles con un derecho penal de garantías. El ánimo no tiene nada que ver con la voluntad. Dos sujetos realizan la misma conducta, con la misma voluntad, solo que uno la realiza con ánimo de enemigo, el otro no. Entonces este resulta típico y el otro resulta atípico. No, cuidado, los elementos de ánimo no son muy compatibles con el derecho penal de un Estado de Derecho, con un derecho penal construido conforme a los principios constructivos que hemos estado viendo. No obstante, los elementos de ánimo son compatibles con un derecho de garantías cuando se usan para limitar la relevancia típica, cuando se usan para reducir la tipicidad, no cuando se usan para ampliarla o para fundarla. Reducción de la tipicidad, tenemos varios casos en nuestra legislación. Lamentablemente también tenemos algunos para agravar, en el encubrimiento, por ejemplo, un elemento de ánimo. Bien, estos son más discutibles, pero cuando limitan la tipicidad, no, esto no es incompatible con un derecho penal respetuoso de aquellos principios constructivos. Pensemos la alevosía, por ejemplo. La alevosía no es la muerte, la simple muerte de un indefenso, porque si fuese eso también sería alevoso el homicidio piadoso, y en el homicidio piadoso no hay ninguna alevosía. El sujeto activo del homicidio piadoso que está afectado, que tiene su ánimo alterado por el dolor que está sufriendo un ser querido, etcétera, que actúa para ahorrarle dolor, no se está aprovechando de la condición de incapaz de la persona, la condición de inferioridad, de indefensión de la persona que está ahí con oxígeno, qué sé yo, no, para nada se está aprovechando de esa situación. El hurto calamitoso. El hurto calamitoso exige, sí, que haya un infortunio particular, una calamidad, pero que el sujeto activo del hurto se aproveche de esa calamidad, de ese infortunio. Si el sujeto activo quiere un cuadro único, una pieza de filatelia única en el mundo, que la tiene un sujeto que es paralítico, y no se la puede hurtar a alguien que no sea el paralítico, pero no es que se esté aprovechando de la condición de paralítico del sujeto activo, del infortunio particular del sujeto activo, del sujeto pasivo. Hay un elemento de ánimo importante que aparece en varios tipos penales, pero que a mi juicio es perfectamente constitucional cuando se lo usa, por ejemplo, en el curanderismo. Nosotros sabemos que las vecinas ofrecen los medicamentos, se los pasan, mire doña que hace bien para el hígado, le pasa el medicamento que le dio el médico, y lo puede hacer con varias vecinas, puede reiterarlo.
pero no es curanderismo. ¿Por qué? Porque el curanderismo exige habitualidad. Y la habitualidad no se consuma con una pluralidad de conductas iguales. La pluralidad de conductas no es un requisito de la habitualidad, es una prueba de la habitualidad. Son indicios de la disposición interna del sujeto, del ánimo del sujeto, del atteggiamento que dicen los italianos, de la innere Gesinnung que dicen los alemanes. Es decir, si un sujeto que no es médico instala un consultorio con todo, con chapa, etc., atiende al primer paciente, tenemos por probado la disposición interna de habitualidad. No es necesario que atienda 5, 10, 15 o 20 pacientes. Basta con el primero, porque con toda la instalación, con toda la circunstancia que lo rodea, me está probando el ánimo de habitualidad del sujeto. Bueno, insisto, tengamos cuidado, ahora que les expliqué un poco más, repito lo que había dicho al comienzo, es decir, las motivaciones son un problema de reproche de culpabilidad. Las ultrafinalidades y los ánimos son un problema de tipicidad. Las motivaciones, el de dónde de la conducta, es culpabilidad. La ultrafinalidad es el para qué se realiza la conducta, es de la tipicidad. El cómo, con qué ánimo se realiza la conducta, es de la tipicidad. No nos confundamos con esto. Bueno, con esto cerramos la consideración del tipo activo doloso y en la próxima vamos a ocuparnos ya del análisis del tipo omisivo doloso.